Buenos días para todos, una alegría estar con ustedes aquí, cada vez con más familiaridad y nada más literal que eso, ¿no? Qué bueno que cantamos esta canción, en un tramo dice, canta la creación santo. Y yo les quiero compartir de lo que tenemos en la cabeza, en nuestro corazón últimamente allí en la congregación, estudiando todos los viernes el libro de Génesis. Y hemos encontrado en Génesis un libro que muchos toman como histórico, un libro que muchos toman como alegórico, un libro que muchos toman como un cuento, como una prosa, como una poesía, pero que es la verdad de la Biblia. Y cuando nosotros vamos al primer versículo, lo podríamos, muchas gracias, lo podríamos decir de memoria, pero lo vamos a ir a buscar, lo vamos a ir a leer. El primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Este versículo tan corto podría definir un montón de cuestiones que todavía en el mundo siguen dando vuelta con respecto a la creación, con respecto a la evolución. Muchos de los estudiantes que están presentes y de los que han estudiado han tenido que escuchar cómo se nos enseñaba que venimos del mono, que el mono viene de otro renacuajo, y que la explicación o la inexplicación de que todo viene de la nada, y la contradicción está en la misma palabra, todo viene de la nada, nada puede venir de la nada, o sea, el hombre no puede explicar el concepto de la creación. No hace falta, la ciencia no está preocupada, o la sociedad o el mundo, Satanás a través de todo, no están preocupados porque la teoría de la evolución se compruebe, no hace falta comprobarla. Tampoco buscan comprobarla, no pueden comprobarla. El tema es sacar a Dios del medio. Si todo viene de la nada, a nada habrá que darle cuentas. Si todo viene de la nada, nada es una ley. Si todo viene de la nada, nada importa en realidad más que mi existencia, mi temporalidad. Ahora, cuando nosotros leemos nada más que el primer versículo de la Biblia, cuando Dios empieza a comunicarse, porque Él es comunicador por naturaleza, en el primer versículo de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tiempo, espacio, fuerza, todo lo que está, lo que compone la existencia del universo, tiempo, espacio, fuerza, y me falta uno que no me estoy acordando, y materia. Gracias. Tiempo, espacio, fuerza y materia. Estos 4 elementos están en el primer versículo de la Biblia. Allí lo definió todo Dios. Podríamos cerrar y entender que es Dios el creador, Dios el que pensó, el que estableció y el que hizo todas las cosas. Y esto lo tenemos que creer, y esto lo tenemos que saber. Cuando nosotros empezamos a pasar los versículos de la Biblia y empezamos a estudiar los días de la creación, empezamos a ver cómo la palabra de Dios empieza a crear y empieza a ordenar, separa, nombra, crea, establece la vida. Es el primer genetista. Luego la ciencia entendió un poco la genética, pero allí empezó Dios a hablar y a decir según su especie, según su género, según su especie, según su género. Crea al hombre, y en la creación del hombre y en la creación de la mujer, ahí también está la mano de Dios, que luego nosotros cuando venimos al Nuevo Testamento vamos a ver unos paralelos hermosos para nosotros. Pero lo importante de compartir en esta mañana, y la intención de compartir esta mañana, es poder volver a refrescar y poder volver a reafirmar este concepto de lo creado por Dios. Porque constantemente se nos mete en la cabeza cuestiones relativas, cuestiones espontáneas, cuestiones casuales, cuestiones
y entendemos que cuando vemos nuestro cuerpo, vemos la naturaleza, miramos los cielos, miramos todo lo que pasa, es la mano de Dios creadora, es la mano de Dios sustentadora alrededor nuestro y en nosotros, en cada uno de nosotros, en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Allí, cuando Moisés escribe, inspirado por Dios en Génesis, primero hasta el capítulo 2, hace una especie de explicación, de presentación, y leemos en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y les dijo Dios, y los bendijo Dios, y les dijo, fructifiquen, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Acá también en este solamente versículo encontramos el propósito de Dios para el hombre y para la mujer. Que se multipliquen, que fructifiquen, que llenen la tierra, que la gobiernen, que la administren, y la bendición estaba asegurada, la bendición estaba incluida. No por nada el mundo ataca tanto, la sociedad ataca tanto a la familia y al matrimonio. Están empecinados en destruir la familia y el matrimonio. Porque en la familia y el matrimonio está el proyecto, la idea, el concepto, el plan de Dios. El viernes compartíamos allí en la iglesia la creación de la mujer y la creación de la familia. Y leíamos, ahora sí, a partir del capítulo 2, versículo 15. Y ustedes pueden notar, y si quieren marcar en sus Biblias, del 15 al 23, vamos a leer verbos como tomó, mandó, dijo, formó, puso, hizo, y todo esto es prerrogativa de Dios. Pero cuando Dios crea a la mujer, establece también parámetros y establece órdenes que nosotros hemos deformado, incluso aún hoy los creyentes tienen deformado con el concepto cuando pasemos por la expresión de la ayuda idónea. No es novedad para nosotros lo que pasa en el mundo con respecto al enfrentamiento entre el hombre y la mujer. Satanás ha logrado ahora enfrentar al hombre y a la mujer por medio del machismo y el feminismo. Lo que ha logrado es esa ruptura. Lo que ha logrado es poder... me fui, perdón. Ese antagonismo, esa lucha entre el hombre y la mujer, entre la familia, entre el hogar. De hecho, los que están casados se quieren separar y los que no están casados no se quieren casar. Eso va en contra del plan de Dios de multiplíquense y de llenen la tierra. La natalidad en el mundo en general ha bajado abruptamente. Las familias se destruyen. Los hijos se enfrentan con los padres y los padres con los hijos. Y la relación entre el hombre y la mujer, que cuando uno iba a los primeros versículos de Génesis, a los primeros 2 capítulos de Génesis al menos, donde el pecado no había entrado, porque a partir del capítulo 3 el hombre ya se equivoca, uno encontraba una relación armoniosa entre Adán y Eva, que si bien Dios le había mandado a Adán poner nombre a todas las bestias y animales del campo, a Eva no le pone nombre, sino que le comparte el suyo. Dice el relato, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
Cuando nosotros vemos el proceso creativo, luego de cada etapa, luego de cada secuencia, encontramos la expresión "y vio Dios que era bueno en gran manera". La primera vez que Dios dice hay algo que no es bueno es acá. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora, el concepto machista, el concepto terrenal, el concepto del hombre en general es, bueno, cuando aparece esta palabrita ayuda, es bueno, nosotros cuando decimos ayuda es alguien que me da una mano a mí, pero el importante soy yo, ¿sí? O sea, una ayuda es alguien de segunda. Una ayuda es alguien que viene a colaborar en lo que puede. Una ayuda es alguien que yo le doy una indicación y la tiene que cumplir. Es mi ayudante, ¿sí? Si vos vas a la obra, tenés al capataz y tenés al ayudante. Si vas a la oficina, tenés al gerente y tenés a los empleados. Si vas a lo que es el gobierno, tenés al presidente y tenés a los ministros. Y nosotros tenemos ese concepto en la cabeza. Por eso, y digo nosotros, porque muchos creyentes aún tienen este concepto en su cabeza. Y quiero decirles que cuando Dios mandó y les dijo, en el versículo 27 y 28, los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, sojuzgad, gobernad la tierra. Se lo dijo a los dos. Ahora, ¿por qué Dios dice en el versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea? ¿Ayuda idónea para qué? ¿Para qué es la ayuda idónea? ¿Para qué Dios me dio a mí una ayuda idónea? Bueno, el concepto equivocado del hombre es, bueno, Dios me dio una ayuda idónea para que yo pueda llevar adelante mis proyectos, para que yo pueda llevar adelante mis ideas, para que yo pueda llevar adelante lo que quiero hacer. Entonces yo marco el rumbo, yo digo, acá se hace lo que yo digo y vos me tenés que ayudar a hacer lo que yo digo que hay que hacer. Ese es el concepto equivocado. Ahora, cuando nosotros tenemos presente, claro y firme en nuestro corazón que la creación es de Dios, la idea es de Dios y que el proyecto es de Dios, que lo manifiesta allí en el versículo 27 y 28 del capítulo 1, y les dice, lo leemos de vuelta: y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Después voy a explicar cómo, y vamos a terminar con eso. Varón y hembra los creó a imagen y semejanza de Dios, a los dos. Y los bendijo Dios, resaltamos los plurales, y los bendijo Dios. Y les dijo, plurales: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Ese es el proyecto de Dios. Dios es un Dios comunicador, Dios es un Dios social. Él en una sola esencia siempre vivió en comunión con sí mismo. Nosotros le llamamos la Trinidad. Nunca estuvo solo el Padre, nunca estuvo solo el Hijo, nunca estuvo solo el Espíritu Santo. Pero Adán estaba solo. Y hubo un tiempo que Adán estuvo solo. Dios le dio tiempo para que ponga los nombres a los animales. Si estaba Eva, estaban discutiendo todavía. Esa segunda opinión, que muchas veces negamos, que muchas veces discutimos, que muchas veces rechazamos, es la segunda opinión, que tiene tanta autoridad como la que le da el versículo 27 y el 28 a tu esposa, a mi esposa, o a la que va a ser tu esposa. Porque el proyecto es para los dos, el mandato es para los dos. Pero el proyecto es de Dios. La ayuda idónea no es que mi esposa tiene que ayudarme a mí a hacer lo que yo quiero. La ayuda idónea se la dio Dios a Adán, porque si no, Adán, vos no vas a poder llevar adelante el proyecto que yo diseñé. No podía solo. No tenía comunicación. No podía hablar con los animales. Por eso dice el texto, y no se halló para él ayuda idónea. No se halló para él compañera. Por eso Dios dijo, y esto no es un parche de Dios, esto no es, uy, me olvidé, qué macana, me está faltando algo. Dios no emparcha, Dios no arregla, Dios siempre, en el plan maravilloso de Dios, estaba
la creación del hombre y estaba la creación de la mujer, nada más que, y aquí termina la etapa creativa de Dios en Génesis con la creación de la mujer, como broche de oro de todo lo maravilloso que Dios hizo. Y allí la pone de una manera distinta. Dice el relato, y Jehová Dios, versículo 19, formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y la cerró, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y establece aquí los principios del matrimonio. Versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Qué paradójico que él de una carne hizo dos, y ahora a dos carnes le pide que sean una. Es el concepto básico del matrimonio. Nosotros dijimos, así cuando arrancamos los primeros versículos del capítulo 1, encontramos a Dios manejando la genética, estableciendo información genética en los animales, estableciendo formación genética en las plantas, ¿sí? Usted, hermana, usted, señora, que le gusta la jardinería, compra una semilla, ¿sí? Y si le vendieron bien la semilla, ¿sí? Y si usted compró rosa rococó, y va a salir la rosa, ¿sí? Y de un mono sale un mono, de un elefante sale un elefante, de una jirafa sale una jirafa, de un helecho sale un helecho, según su género, según su especie, por la información genética que Dios estableció el día que creó. Bueno, al hombre también le dio información genética, luego de la ciencia lo fue entendiendo, porque la ciencia no hace más que confirmar la Biblia. Crea al hombre primero, porque al hombre le dio el par de cromosomas XY. O sea, es una maravilla pensar que Eva la información de genética de Eva estuvo siempre en Adán. Porque cuando le hace dormir, ahí aparece la primera operación, ¿sí? Cuando hace que Adán duerma, toma de la carne y del hueso y de la carne, ahí va información genética, pero ¿qué hace Dios? Toma solamente el cromosoma X. Y del cromosoma X nace la mujer. Es lo mismo que pasa hoy. Cuando yo transfiero, cuando el varón, según el cromosoma que transfiera el hombre, establece que el sexo del hijo sea hijo o sea hija. Dios manejó lo que él había creado y yo cuando analizaba esto decía, qué loco, ¿no? Qué expresión. Qué maravilloso. La información genética para hacer a Eva siempre estuvo dentro de Adán. Y él y Dios de una carne hizo dos. Y aquí toma profundidad el concepto del matrimonio para nosotros. Ahora les dice, ahora ustedes encárguense que de dos carnes vuelvan a ser uno. Es maravilloso. Y establece inmediatamente el concepto del matrimonio. Ahora, ustedes saben que el Génesis comienza con un gran evento, luego de la creación, terrenalmente comienza con un matrimonio. Apocalipsis relata, el último libro de la Biblia también relata una gran boda en el cielo, las bodas del Cordero. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, comenzó su ministerio público, ¿dónde? ¿Se acuerdan? En una boda. ¿Qué importancia le da Dios a todo esto? Pero nosotros en esta mañana somos la iglesia y qué maravilloso es pensar que nosotros también salimos de un costado abierto. Y algunos ya van viendo la relación. Eva salió del costado abierto de Adán. Y la iglesia
nace y tiene su seguridad, y hoy cantamos y hoy mencionamos tanto la sangre. Y cuando vamos al capítulo 19 de Juan, del Evangelio de Juan, encontramos a un soldado abriendo el costado de Jesucristo crucificado. Y de ese costado abierto, Jesús asegura, Jesús salva, Jesús toma a la que luego, pocos capítulos después, Hechos 2, nace su iglesia, su esposa. Somos la esposa de Cristo, somos la esposa del Cordero. Esas bodas en el cielo se van a celebrar con nosotros como su esposa, que el Señor la va a ataviar, que el Señor la va a preparar y la va a presentar en los cielos, en las bodas del Cordero. Y cuando vamos al cuando vamos a Hechos, dice, el cual él mismo, su esposa, el cual él mismo compró con su sangre. Qué maravillosa que es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos cruzar, cómo podemos encontrar desde la creación y llevar esta a la gracia, a la iglesia y decir, la iglesia está segura, la iglesia ha sido comprada, la esposa ha sido el precio de la esposa, de la vida y de la salvación de la esposa, de la iglesia, ha sido también por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y qué hermosa figura la de ese costado abierto. En la cruz Jesús suplió también mucha simbología que tenía que ver con nuestro pecado. Cuando nosotros entramos en Génesis capítulo 3, encontramos que al hombre le dice, con el sudor de tu frente ganarás tu pan y la tierra te producirá, ¿se acuerdan que él iba a producir? Espinos. ¿Y con qué coronaron al Señor? Con espinos. A la mujer le dijo, traerás a luz a los hijos con dolores de parto. Y el Señor eligió ese camino para venir. El Padre eligió ese camino también a través del nacimiento virginal de María. Y allí estuvo el Señor ocupando nuestro lugar. Qué bueno que es cuando vamos a la palabra de Dios y entendemos que la Biblia tiene coherencia plena. La sabiduría de Dios es perfecta, es completa. Y nosotros podemos hoy irnos pensando, soy hijo del Creador de los cielos, de la tierra y del universo. Aunque me digan que millones y de evolución y aunque me quieran venir a vender que el matrimonio, que el hombre, que la mujer, que el género, que los sexos, aunque nos estén bombardeando con respecto a todas estas cuestiones, estar parados, firmes, porque si nosotros no tenemos convicción y no creemos el primer versículo de la Biblia, nos va a costar creer mucho de lo que está delante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Listo, para mí alcanza. Pero cuando me pongo a ahondar, a navegar, a bucear en la Biblia, encuentro estas maravillas, estas perlas. La importancia que Dios le da a la familia, la importancia que Dios le da al matrimonio. Siempre digo a los creyentes, hagamos apología del matrimonio cristiano. No nos avergoncemos. Digamos, prediquemos que es lo mejor. Y que cuando un esposo y una esposa se ponen de acuerdo, no en luchar por quién de los dos cumple sus metas, quién de los dos cumple sus objetivos, quién de los dos cumple sus proyectos, sino cómo los dos vamos a cumplir el proyecto de Dios. Y ahí no hay uno más que el otro. Claro que Dios tiene orden. Dios tiene en la Biblia encontramos un sistema de gracia y un sistema de gobierno. En el sistema de gobierno encontramos que Dios es la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza del hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer. Ahora, ¿es más el hijo que el padre? Si son uno. Ese es el sistema de gobierno. Ahora, en el sistema de la gracia
El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es uno. En el sistema de la gracia, el varón no es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Es simplemente una cuestión que Dios ordena, Dios establece. Pero el proyecto es para los dos. Y este costado abierto, del cual Dios toma a Eva y se la presenta a Adán, del costado abierto de Jesús, sale la iglesia, se asegura con esa sangre la salvación del derramamiento de sangre de sus manos, de sus pies, de sus sienes, y de ese costado abierto, dice Juan en el capítulo 19, para que la escritura se cumpliese. Y dice Juan, créanlo porque yo lo vi. Pocas veces dice esto Juan, créanlo porque yo lo vi, yo estuve ahí, y sabemos que fue Juan el que estuvo hasta último momento a los pies de la cruz. Créanlo porque yo lo vi. Y el que lo dice da testimonio, y el testimonio es verdadero. De ese costado abierto, por ese costado abierto estamos nosotros en esta mañana, su iglesia. ¿Podrá alguien prevalecer contra su iglesia? Cuando Dios planeó, pensó de esta manera tan profunda su seguridad, su establecimiento, su existencia. Claro que no. Pobre del que quiera ir contra su iglesia. El Señor esta mañana nos da estos pensamientos en su palabra para meditar. Pero si por la gracia de Dios somos salvos, un día no nos hemos quedado solamente con el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis, porque incluso hay muchas personas que creen en un Dios creador. Alguien escribió por allí que el primer sorbo de la Biblia, el primer sorbo de la ciencia te hace ateo, pero cuando te terminás de tomar todo el vaso, no tenés ninguna duda que el creador es Dios. Muchos pueden creer que Dios es creador. Hay muchas ramas de evolucionismo, pero el concepto es la creencia y la fe depositada en que ese Dios que creó, que planeó, cumplió su propósito enviando un día a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, lo cual Él anunció desde el mismo capítulo 3 de Génesis. Enviar un Salvador. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Jesucristo vino, se hizo carne, se hizo hombre, tomó hueso, carne, ADN. Un ADN difícil de explicar, porque seguramente tenía el de la madre, pero no el de José. El Espíritu Santo estuvo ahí otra vez, como en Génesis, haciendo lo necesario para que en el vientre de María se geste el niño. Y luego ese niño nació, vivió, creció y murió para pagar el pecado de todos nosotros, para ocupar nuestro lugar, para quitar el pecado que nos condena. Y se predica este evangelio cada domingo y cada vez que nos toca a nosotros hacerlo de manera personal, en cualquier situación, y la invitación es a creer. Esto se cree o se rechaza. No hay más opciones. No hay un esperá, un creo que, me parece, me dijeron. Esto se cree o se rechaza. O se elige no creer. Dice, los que no creen, dice la palabra, ya han sido condenados. Pero Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Qué bueno que podamos abrirla, compartirla, disfrutarla, afianzar
acrecentar, afirmar nuestra fe en un Dios creador, soberano, dueño de todo, de mí también, y compartir que Él sigue esperando. Y nosotros hoy podemos seguir anunciando para alguien que todavía no tiene al Salvador, no tiene la salvación y no es hijo renacido, regenerado de este Dios maravilloso y de su Hijo Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y que podamos pensar y podamos quedar meditando en nuestro corazón. Cuán grande es Dios. Amén.